A veces la verdad no está escondida. Solo está cubierta por la costumbre. Durante este viaje hemos mirado de nuevo aquello que creíamos conocer y algo se ha movido por dentro. Si esta historia despertó una pregunta, una duda o una nueva forma de ver tu fe, escríbelo en los comentarios con total sinceridad. Me encantará leerte. Y si quieres seguir explorando estos misterios conmigo, suscríbete al canal. Caminemos juntos, sin miedo a buscar más profundo. Hay un secreto que ha permanecido oculto durante 2000 años. Y lo más inquietante no es su antigüedad, sino su cercanía. No está enterrado bajo piedras sagradas. No duerme en una tumba olvidada. No espera en un códice rescatado del polvo del desierto. Está aquí, frente a nosotros, en el lugar más visible y por eso mismo más invisible en las páginas que tantos abren cada semana, con la tranquilidad de creer que ya las conocen. Ahí donde el oído se acostumbra y deja de escuchar. Ahí donde el ojo mira, pero ya no ve, porque existe una extraña paradoja en todo lo sagrado. Cuanto más repetimos un rito, más creemos dominarlo, y sin embargo, más nos alejamos de su núcleo. Repetimos palabras hasta que se vuelven ruido. Repetimos fechas hasta que se vuelven costumbre. Repetimos escenas hasta que se vuelven decoración. Y entonces, sin darnos cuenta, la verdad se queda atrapada detrás de una cortina de familiaridad, como una luz encendida en una habitación en la que todos se han acostumbrado a la penumbra. Hoy quiero invitarte a cruzar esa cortina, no para destruir nada, no para burlarnos de la fe, ni para jugar con lo sagrado como si fuera un rompecabezas de salón, sino para hacer algo mucho más delicado y, al mismo tiempo, más valiente: volver a mirar con ojos limpios aquello que creíamos agotado. Volver a escuchar con oído despierto aquello que creíamos repetido. Volver a tocar con la mente y con el corazón aquello que habíamos convertido en hábito. La pregunta que nos guía parece simple y, precisamente por eso, es peligrosa. ¿Cuándo nació realmente Jesús? No cuando lo celebramos. No, ¿qué fecha figura en los calendarios? No, ¿qué día se encienden las luces en las ciudades? No, ¿qué noche se reparten regalos? Hablo del nacimiento real, el de carne y sangre, el de una madre agotada, un padre silencioso, un pueblo pequeño, un cielo enorme. La pregunta suena histórica, pero en el fondo es existencial, porque cada fecha sagrada es una puerta, y detrás de esa puerta hay un modo de entender el tiempo, un modo de entender a Dios, un modo de entenderte a ti mismo. Si te han dicho toda la vida que la Navidad es el 25 de diciembre, tal vez nunca te detuviste a preguntarte por qué. Tal vez lo aceptaste como se aceptan las cosas que vienen envueltas en ternura. Villancicos, infancia, familia. Tal vez esa fecha se volvió un refugio emocional, una estación del alma. Y lo comprendo. Hay tradiciones que sostienen, que consuelan, que unen, pero también hay tradiciones que, sin querer, cubren con una capa de pintura aquello que era una señal, y cuando una señal se vuelve decoración, perdemos su dirección. Piensa en esto un momento. El mundo entero repite una escena. Un niño nace en medio de la noche, y esa noche se convierte en la noche más luminosa. Una luz aparece cuando el invierno está en su punto más oscuro. Suena perfecto, casi demasiado perfecto. Suena como una intuición arquetípica, como un lenguaje antiguo que la humanidad lleva en el pecho desde antes de escribir. El solsticio, la noche larga, el retorno de la luz. Cada cultura,
de una manera u otra. Ha celebrado ese giro del calendario como si el universo dijera, todavía no. La oscuridad no ha ganado. La vida regresa. Y entonces aparece la pregunta incómoda. ¿Fue casualidad que el cristianismo colocara el nacimiento de quien fue llamado la luz del mundo justo en el corazón de esa antigua celebración de la luz? ¿O fue una estrategia? ¿O fue una lectura simbólica? ¿O fue, quizá, una mezcla de todo eso? Pero hoy no hemos venido a juzgar esa decisión. Hemos venido a entender, a ir más hondo. Porque si esa fecha es simbólica, si fue elegida para abrazar un significado universal, entonces hay otra fecha, una fecha real, concreta, silenciosa, guardada entre líneas. Y aquí comienza lo fascinante. La Biblia, cuando es leída con paciencia, no se comporta como un simple relato devocional. Se comporta como un mapa lleno de marcas pequeñas, detalles que parecen adornos, frases que se dicen y se pasan por alto, referencias que suenan bonitas, pero que en realidad son coordenadas. A veces la verdad no grita, la verdad susurra, y lo hace precisamente en los bordes, en lo que el narrador menciona sin querer insistir, en el gesto que parece secundario, como en los sueños. Hay sueños que se construyen para impresionar, para proteger, para justificar, pero el sueño siempre deja una grieta, una imagen mínima, un objeto sin importancia, una palabra rara, y en esa grieta se cuela lo real. Algo parecido ocurre en los textos sagrados. La intención consciente del autor puede estar elevando un símbolo, pero el detalle cotidiano, el detalle práctico, se le escapa y se queda ahí como un testigo que no miente. Por eso te pido algo antes de seguir. Te pido que no escuches esto como quien busca munición para discutir con otros. No escuches esto como quien quiere tener razón. Escucha como quien quiere comprender. Escucha con una curiosidad limpia. Porque si lo que buscas es que te repitan lo mismo que ya sabes, si vienes a confirmar lo ya aprendido, entonces este camino te parecerá innecesario. Pero si en algún rincón de tu interior existe esa pequeña inquietud, esa sensación de que hay más, entonces quédate, porque lo que vamos a tocar no es una simple corrección de calendario, es una forma distinta de acercarse a lo sagrado. El mundo moderno ha caído en una trampa curiosa. Por un lado, exige literalidad para creer, quiere pruebas, documentos, precisión. Por otro lado, cuando se trata de fe, a veces se rinde a la repetición sin preguntas. Y ambas cosas son pobres. La literalidad fría mata el misterio. La repetición ciega mata la profundidad. Entre ambas existe un camino más verdadero, el camino de una fe que investiga sin cinismo y de una razón que contempla sin soberbia. Y aquí es donde te voy a decir algo con absoluta claridad. Lo que vamos a explorar no pretende arrancarte la Navidad del corazón. Nadie viene a quitarte una canción, una mesa familiar, una memoria de infancia. Eso pertenece al territorio del símbolo. Y el símbolo es real. Aunque no sea exacto en términos de fecha, lo que vamos a hacer es recuperar una capa que se perdió, como si hubiéramos estado mirando un vitral desde el lado equivocado y de pronto diéramos la vuelta. El dibujo es el mismo, pero la luz cambia todo. Imagina por un instante que la fecha real del nacimiento de Jesús no fue en pleno invierno, sino en un tiempo distinto. Imagina que al mover esa pieza, otras piezas comienzan a encajar con una precisión inquietante. Las escenas se vuelven más coherentes. Los detalles cobran sentido. El calendario judío, sus fiestas, su ritmo sagrado,
empieza a iluminar el relato. Y entonces, lo que parecía una historia distante se acerca, se vuelve más humana, más concreta y, paradójicamente, más misteriosa, porque el misterio no vive en lo borroso, vive en lo exacto, cuando lo exacto revela significado. Vive en la coincidencia que no es coincidencia. Vive en la convergencia de señales. Y eso es lo que vamos a perseguir. 3 testimonios. 3 pruebas. 3 puertas. Una puerta está en la tierra, en los campos, en un detalle sobre pastores y noches. Otra puerta está en el templo, en turnos sacerdotales, en un nombre que casi nadie recuerda, pero que funciona como una llave. Y la tercera puerta está en el cielo, en la danza de los planetas, en el lenguaje que los antiguos leían con seriedad y que nosotros olvidamos porque creemos que la modernidad nos volvió superiores. No te pido que aceptes todo de inmediato. Te pido que camines conmigo, que sigas el hilo como quien entra en una casa vieja y descubre una habitación cerrada. Al principio hay polvo, luego hay silencio, y de pronto, una ventana que ha estado ahí todo el tiempo, pero nadie abría, y cuando la abres, el aire cambia. Si al final de este recorrido sientes que algo se movió dentro de ti, no lo ignores. No se trata de ganar una discusión sobre una fecha. Se trata de recuperar esa capacidad de asombro que la rutina religiosa a veces adormece. Se trata de pasar de una fe prestada a una fe propia, de una fe que repite a una fe que descubre, de una fe que teme a las preguntas, a una fe que madura con ellas. Y ahora sí, con ese espíritu, con esa disposición, entremos en la primera prueba, porque el secreto, te lo advierto desde ya, no está lejos, el secreto estaba delante, y quizá, solo quizá, hoy por fin vamos a verlo, antes de avanzar un solo paso más en este camino. Necesitamos detenernos en algo esencial, algo que, si no es comprendido desde el inicio, puede distorsionar todo lo que viene después, porque la pregunta por la fecha no es, en realidad, una pregunta sobre el calendario, es una pregunta sobre el símbolo, y mientras no entendamos qué es un símbolo y cómo opera en la conciencia humana, seguiremos atrapados en discusiones superficiales que no conducen a ninguna transformación real. El ser humano no vive solo de hechos, vive de significados, puede sobrevivir con datos, pero solo encuentra sentido a través de símbolos. Por eso, las grandes historias que han atravesado los siglos no lo han hecho por su precisión cronológica, sino por su capacidad de tocar algo profundo, algo anterior incluso al pensamiento racional. El símbolo no explica, revela, no demuestra, despierta, no obliga, invita. Cuando hablamos del nacimiento de Jesús, estamos hablando de uno de los símbolos más poderosos jamás creados o, mejor dicho, jamás reconocidos por la humanidad. Un niño nace, pero no es solo un niño, es la vida que emerge en la fragilidad, es la esperanza que aparece donde no había espacio, es el sentido que se manifiesta en medio del sinsentido, es la luz que no irrumpe con violencia, sino que se enciende suavemente, casi pidiendo permiso. Ese es el núcleo simbólico, y ese núcleo es tan fuerte que ha sido capaz de sostener 2 milenios de fe, de arte, de música, de pensamiento, de consuelo humano. Por eso, debemos decirlo con claridad y sin miedo. Descubrir que una fecha tradicional no coincide con la fecha histórica, probable, no destruye el símbolo. El símbolo no depende de la exactitud del calendario, depende de su verdad interior. Y aquí
es donde muchos se confunden. Creen que cuestionar una fecha es atacar la fe. Creen que investigar es una forma de traición. Pero en realidad ocurre lo contrario. Solo una fe débil teme a las preguntas. Solo una fe infantil necesita que todo permanezca intacto por miedo a derrumbarse. La fe madura no se rompe cuando se la examina. Se vuelve más profunda, más consciente, más propia. Y este es el punto exacto en el que nos encontramos ahora. No estamos negando el símbolo. Estamos intentando comprenderlo mejor. Estamos preguntándonos por qué se colocó, dónde se colocó y qué ocurre cuando lo devolvemos a su contexto original. Pensemos en el 25 de diciembre sin juicio, sin ironía, sin desprecio. Pensemos en él como lo que fue y sigue siendo. Un punto de convergencia simbólica. El momento del año en que la noche parece haber ganado. El instante en que el frío y la oscuridad alcanzan su máxima expresión. Y justo ahí, en ese borde extremo, el sol comienza su regreso. La humanidad, mucho antes del cristianismo, ya sabía que ese momento debía ser marcado, celebrado, protegido con rituales, porque representaba una promesa cósmica. No todo está perdido. La luz vuelve. Colocar el nacimiento de la luz del mundo en ese momento no fue una torpeza. Fue una intuición profunda. Fue un acto de traducción simbólica. La Iglesia primitiva no vivía en un vacío cultural. Vivía rodeada de pueblos que entendían el lenguaje del sol, del ciclo, del retorno, y en lugar de combatir ese lenguaje, lo resignificó. No dijo el sol vuelve, dijo, la luz ha nacido. No dijo, la naturaleza se renueva. Dijo, Dios ha entrado en la historia. Eso es el símbolo. Una verdad expresada en un lenguaje que el alma entiende. Y ese símbolo ha funcionado. Ha sostenido generaciones. Ha iluminado inviernos interiores. Ha dado sentido a noches largas. Nadie puede negar eso. Pero aquí aparece la pregunta que no quiere irse. Si el símbolo fue colocado ahí por su potencia arquetípica, entonces, el evento histórico ocurrió en otro momento, y ese otro momento no es menos sagrado. Al contrario, puede ser aún más revelador, porque el símbolo no se agota en una sola capa. Hay símbolos que funcionan en varios niveles al mismo tiempo. Uno puede ser universal, otro puede ser cultural, otro puede ser histórico. Y cuando esos niveles se alinean, el resultado es una densidad de significado que transforma la lectura por completo. Por eso es tan importante no confundir símbolo con ficción. El símbolo no es una mentira bonita. Es una forma de verdad que no se expresa en fórmulas. Cuando decimos que el nacimiento de Jesús es un símbolo, no estamos diciendo que no ocurrió. Estamos diciendo que ocurrió y que, además, porta un significado que excede el hecho. Ocurrió en un lugar real, en un tiempo real, con personas reales. Pero ese hecho se convirtió en portador de algo que no pertenece solo al pasado, sino al presente continuo de la conciencia humana. Y aquí aparece una distinción fundamental. Hay religiones que se aferran a los símbolos sin preguntarse por los hechos. Y hay corrientes modernas que quieren reducirlo todo a hechos, despojándolo de símbolos. Ambas posiciones son incompletas. La verdad más profunda suele habitar en el punto de intersección, donde el hecho sostiene al símbolo y el símbolo ilumina al hecho. Cuando los evangelistas escribieron, no lo hicieron como periodistas modernos. No estaban obsesionados con fechas exactas al estilo de un archivo administrativo, escribían desde una cosmovisión distinta. Para ellos, un relato era verdadero
si conectaba con la esencia de lo que debía ser transmitido. Por eso podían organizar los acontecimientos de modo simbólico, sin sentir que estaban engañando. Porque no estaban mintiendo, estaban revelando. Sin embargo, y esto es clave, incluso cuando el autor eleva el símbolo, la realidad cotidiana se filtra, se cuela en detalles prácticos, en menciones aparentemente innecesarias, en referencias que no aportan belleza literaria, pero sí información concreta, y ahí es donde el lector atento encuentra pistas, no para destruir el relato, sino para comprenderlo en toda su profundidad. Por eso este viaje no comienza con una fecha, sino con una actitud, la actitud de quien está dispuesto a sostener dos verdades al mismo tiempo, la verdad simbólica que ha nutrido el alma durante siglos y la verdad histórica que espera ser reconocida, no como rivales, sino como aliadas. Y permíteme decir algo más que suele incomodar. Muchas personas prefieren un símbolo fijo, inamovible, porque les da seguridad. Mover una pieza del relato les produce vértigo. Sienten que si algo cambia, todo cambia, pero eso no es fe, eso es apego. La fe auténtica no se aferra a las formas, se compromete con la verdad, y la verdad, cuando es real, no teme ser examinada. Si mañana descubriéramos con absoluta certeza que el nacimiento ocurrió en un mes distinto, el mensaje central no se perdería. Al contrario, se enriquecería, porque veríamos cómo ese nacimiento se inserta en un calendario sagrado específico, cómo dialoga con fiestas antiguas, cómo cumple expectativas profundas del pueblo al que pertenecía, cómo el tiempo mismo parece haberse organizado para recibir ese acontecimiento. Por eso ahora, antes de entrar en las pruebas concretas, necesitábamos limpiar el terreno, necesitábamos soltar el miedo, necesitábamos comprender que no estamos atacando la fe, sino profundizándola, que no estamos quitando luz, sino cambiando el ángulo desde el cual la vemos. El símbolo del nacimiento en la oscuridad sigue siendo válido, sigue hablando, sigue tocando, pero ahora estamos listos para descubrir que la historia también tiene algo que decir. Y cuando la historia habla, no contradice al símbolo, lo completa. En la siguiente etapa comenzaremos a descender a los detalles, a esas frases que se leen cada año sin detenerse, a esas imágenes que parecen decorativas, y ahí, en el lugar menos esperado, comenzará a revelarse la primera señal, una señal sencilla, terrenal, casi humilde, pero tan precisa que una vez vista, ya no puede ser ignorada, porque así actúa la verdad. No golpea la puerta, la deja entreabierta, y espera a que alguien tenga el coraje de empujarla. Llegados a este punto, ya no podemos evitar mirar directamente al corazón de la tradición, no con desprecio, no con rebeldía, sino con una pregunta honesta que pide ser escuchada. ¿Por qué celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? No cuando lo sentimos, no cómo lo vivimos, sino porque esa fecha concreta se convirtió en el eje de uno de los rituales más poderosos de la humanidad. La respuesta superficial es conocida. Así ha sido siempre. Así lo aprendimos. Así lo heredamos. Pero la respuesta profunda es más compleja y, precisamente por eso, más reveladora, porque cuando seguimos el rastro de esa fecha, no encontramos primero los evangelios, encontramos algo más antiguo, algo que precede al cristianismo, algo que pertenece al lenguaje primitivo del ser humano frente al tiempo y al cielo. El solsticio de invierno, ese instante casi imperceptible en el que la noche deja de crecer, el momento en que la oscuridad alcanza su punto máximo y, sin embargo,
Ya no puede avanzar más. A partir de ahí, la luz regresa, lentamente, casi tímida, pero imparable. Las civilizaciones antiguas no necesitaban telescopios ni calendarios sofisticados para percibirlo. Lo sentían en el cuerpo, lo veían en la tierra, lo temían y lo celebraban. Para el ser humano antiguo, el invierno no era solo una estación, era una amenaza. Significaba frío, hambre, muerte, incertidumbre, y que el sol regresara no era un dato astronómico, era una promesa de supervivencia. Por eso, desde mucho antes de Belén, desde mucho antes de Roma, el nacimiento de la luz ya era celebrado, con nombres distintos, con dioses distintos, con mitos distintos, pero con la misma intuición profunda. La vida vuelve, el caos no vence, la noche no es eterna. Cuando el cristianismo comenzó a expandirse, no lo hizo en un vacío simbólico. Entró en un mundo saturado de rituales solares, de fiestas del renacimiento, de narraciones sobre dioses que mueren y renacen. Podía haber elegido combatir frontalmente esos símbolos. Podía haberlos negado, pero hizo algo mucho más inteligente y, al mismo tiempo, más arriesgado. Los absorbió, los transformó, los resignificó. No, dijo, el sol nace. Dijo, nace la luz del mundo. No dijo, la naturaleza se renueva. Dijo Dios, entra en la historia. Ese movimiento no fue un engaño. Fue una traducción simbólica dirigida al inconsciente colectivo de la humanidad, porque el inconsciente no razona, reconoce, y al colocar el nacimiento de Jesús en el corazón del solsticio, el mensaje se volvió universal. Incluso antes de ser comprendido, ya era sentido. Esto es importante entenderlo con cuidado. No se trata de acusar a la tradición de falsedad. Se trata de reconocer su estrategia simbólica, una estrategia que funcionó, que fue eficaz, que permitió que un mensaje nacido en un rincón del Medio Oriente hablara al corazón de pueblos enteros. Pueblos que quizá no entendían las profecías de Israel, pero sí entendían el retorno de la luz. Sin embargo, aquí aparece una tensión inevitable. El símbolo, cuando es demasiado poderoso, puede eclipsar al hecho. La metáfora, cuando se repite durante siglos, puede reemplazar a la memoria histórica. Y entonces ocurre algo curioso. El relato sigue vivo, pero su anclaje en el tiempo se difumina. La fecha se vuelve incuestionable, no porque esté demostrada, sino porque está cargada de emoción. Y no hay nada más difícil de cuestionar que una emoción colectiva, porque tocarla parece una profanación, parece una amenaza a la identidad, parece un intento de arrancar algo querido. Por eso, durante siglos, casi nadie se preguntó seriamente si el 25 de diciembre tenía algún respaldo en los textos bíblicos. No hacía falta. El símbolo funcionaba. Y mientras algo funciona, nadie siente la urgencia de revisarlo. Pero hay momentos en la historia en que la conciencia humana cambia, en que la repetición ya no basta, en que la fe heredada empieza a sentirse hueca si no se vuelve comprendida. Esos momentos son incómodos, generan resistencias, pero también son oportunidades de maduración. Hoy vivimos en uno de esos momentos. La humanidad ha aprendido a preguntar, a investigar, a desconfiar de las respuestas simples. Y eso no es una enfermedad espiritual, es un síntoma de crecimiento. El problema no es que preguntemos demasiado. El problema es cuando dejamos de buscar sentido y solo acumulamos datos. Pero aquí no estamos haciendo eso.
Estamos buscando sentido a través de la verdad. Por eso debemos decirlo, sin rodeos. No existe ningún pasaje en los Evangelios que indique que Jesús nació en diciembre. Ninguno. No hay una sola frase que sugiera invierno. Frío extremo. Nieve. Noches heladas. Esa imagen pertenece al imaginario europeo posterior, no al contexto de Judea. Y cuando se observa con atención, incluso entra en conflicto con algunos detalles narrados. Entonces, la pregunta ya no es si el 25 de diciembre es histórico. La pregunta es, ¿por qué la tradición eligió una fecha simbólica en lugar de preservar la fecha real? Y la respuesta, lejos de ser escandalosa, es profundamente humana, porque la tradición no siempre busca precisión, busca transmisión, busca continuidad, busca hablarle al alma del pueblo. El problema aparece cuando olvidamos que estamos ante un símbolo y lo defendemos como si fuera un dato exacto. Ahí es donde la fe se vuelve frágil, porque se apoya en algo que no necesita defender. El símbolo no pierde fuerza si reconocemos su naturaleza simbólica. Al contrario, la gana, porque lo liberamos de una carga que no le corresponde. Imagina por un momento lo que ocurre cuando aceptamos que el 25 de diciembre es una fecha simbólica. Ocurre algo liberador. Dejamos de pelear por ella. Dejamos de sentirnos amenazados por otras hipótesis. Dejamos de confundir tradición con verdad histórica. Y entonces podemos abrir espacio para una pregunta más profunda. Si no fue diciembre, ¿cuándo fue? ¿Y por qué ese cuándo importa? Pero antes de llegar ahí, hay algo más que debemos comprender. El cristianismo nació dentro del judaísmo, no fuera de él. Jesús no vino a fundar una nueva religión separada. Vino a vivir y a hablar dentro de un calendario, unas fiestas, unas expectativas mesiánicas concretas. Su vida no flotaba en el vacío. Estaba profundamente anclada en el tiempo sagrado de Israel. Por eso resulta tan extraño que durante tanto tiempo se haya ignorado casi por completo el calendario judío a la hora de pensar en su nacimiento. Es como intentar comprender una melodía ignorando la tonalidad en la que fue escrita. Algo no encaja, algo queda fuera de lugar. El 25 de diciembre encaja perfectamente con el simbolismo solar universal, pero encaja muy poco con el contexto judío. En cambio, hay otros momentos del año, otras festividades, otros tiempos cargados de sentido en Israel que parecen dialogar de forma mucho más íntima con la idea de encarnación, de perdón, de presencia divina, y aquí es donde el viaje comienza a volverse verdaderamente fascinante, porque cuando dejamos de mirar el calendario romano y comenzamos a mirar el calendario hebreo, el relato empieza a reorganizarse. Los detalles cobran coherencia. Las escenas se alinean. Lo que antes parecía una narración piadosa empieza a revelarse como una estructura cuidadosamente tejida. Pero no adelantemos conclusiones. Aún no hemos presentado ninguna prueba. Solo hemos despejado el terreno. Hemos separado símbolo de hecho. Hemos comprendido por qué una fecha pudo ser elegida sin ser histórica. Y hemos reconocido que esa elección no fue un error ingenuo, sino una decisión cargada de inteligencia simbólica. Ahora estamos listos para lo siguiente, para descender de las grandes ideas a los detalles concretos, a una frase breve, a una escena aparentemente decorativa, a un grupo de personas que aparecen y desaparecen en el relato casi sin explicación. Los pastores, hombres sencillos, trabajadores nocturnos, testigos involuntarios de una señal que no fue pensada para ellos, pero que los eligió, porque a veces la verdad no se revela a los poderosos ni a los expertos, se revela a quienes están despiertos en la noche, y esa será la primera pista, una pista humilde,
terrenal, imposible de sostener en pleno invierno. Y ahora entramos, por fin, en el terreno donde el símbolo se encuentra con la tierra, donde la poesía del relato deja una huella concreta, una huella que no pertenece al mito, sino a la vida cotidiana, porque la primera prueba no aparece en una visión celestial ni en un discurso teológico. Aparece en una escena sencilla, casi doméstica, tan conocida que la mayoría la pasa por alto sin detenerse. Los pastores en los campos. El Evangelio de Lucas lo dice con una naturalidad desarmante. Había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. La frase fluye, no se subraya, no se explica. Parece un detalle más para ambientar la escena. Pero ahí, precisamente ahí, está la clave, porque ese detalle no es neutro, no es decorativo, es profundamente revelador. Para comprenderlo, debemos abandonar por un momento las postales navideñas que la tradición europea ha colocado en nuestra imaginación, esas imágenes de nieve suave, de aire helado, de noches blancas iluminadas por estrellas brillantes. Judea no es eso. Belén no es eso. El clima de la región sigue ritmos concretos, muy definidos. Y los pastores, hombres que vivían de la tierra y con la tierra, no improvisaban sus costumbres. En Judea, los meses de invierno son fríos y lluviosos. No es un frío polar, pero sí lo suficientemente incómodo y peligroso para el ganado. Desde finales del otoño hasta bien entrada la primavera. Los rebaños no dormían al aire libre. Eran recogidos en corrales, en cuevas naturales, en refugios improvisados, no por romanticismo, sino por supervivencia. Un pastor no arriesga a sus animales en la noche fría y húmeda. Hacerlo sería perder su sustento, su vida entera. Por eso, cuando Lucas menciona a pastores pasando la noche en los campos, no está pintando una escena poética, está describiendo una práctica concreta que solo ocurre en una parte específica del año, cuando el clima lo permite, cuando las noches no representan una amenaza, cuando la tierra todavía ofrece calor residual y el cielo no descarga lluvias constantes. Esto elimina de inmediato los meses de invierno, sin discusión, sin interpretación forzada. No estamos ante una opinión. Estamos ante una costumbre agrícola conocida, documentada, confirmada por la geografía y por la lógica más elemental. Diciembre no encaja. Enero, tampoco. Febrero, menos aún. La escena descrita no puede sostenerse en ese contexto climático, y aquí ocurre algo importante. La primera reacción de muchos no es curiosidad, sino resistencia, una incomodidad sutil, una voz interior que dice, cuidado, no vayas demasiado lejos, porque aceptar esta evidencia implica mover una pieza que parecía intocable. Pero esa incomodidad no es una señal de error, es una señal de que algo profundo está siendo tocado. Algo que estaba dormido comienza a despertarse. Porque fíjate bien, Lucas no necesitaba mencionar a los pastores. Podría haber comenzado el relato directamente con el nacimiento. Podría haber omitido esa escena sin dañar el mensaje central. Pero no lo hizo. Y no lo hizo porque ese detalle pertenecía a la memoria viva del acontecimiento. Era parte de lo ocurrido. Y al escribirlo, sin saberlo, dejó una marca temporal. Esto es fascinante, porque demuestra algo fundamental sobre los textos sagrados, incluso cuando buscan transmitir una verdad espiritual. No pueden evitar dejar rastros de la realidad concreta. La vida se filtra, la experiencia se cuela, y esos rastros, para quien sabe mirar, se convierten en señales.
Piensa en esto. Los pastores no son personajes simbólicos en este punto del relato. Su simbolismo vendrá después. Aquí son simplemente hombres trabajando. Hombres cansados. Hombres que pasan la noche despiertos porque así lo exige su oficio. Y precisamente por eso son testigos creíbles. No estaban en trance. No estaban celebrando. No estaban esperando una señal. Estaban cumpliendo una tarea cotidiana. Esto le da a la escena una fuerza especial. Lo extraordinario irrumpe en medio de lo ordinario. No en un templo, no en una ceremonia, no en una liturgia, sino en una noche de trabajo. Eso ya nos dice algo profundo sobre la lógica del relato, pero también nos dice algo sobre el tiempo en que ocurre. La mención de la noche es clave. No es solo que los pastores estén en los campos, es que están velando de noche. La temperatura nocturna en Judea durante el invierno desciende lo suficiente como para hacer esa práctica inviable durante largos periodos. Ningún pastor responsable se quedaría toda la noche expuesto con su rebaño en pleno invierno. No era costumbre. No era sensato. No era posible. Entonces, ¿qué nos está diciendo el texto sin decirlo explícitamente? Nos está diciendo que el nacimiento ocurrió en una estación templada, en un momento del año en que la vida pastoral estaba activa al aire libre, en un tiempo en que la noche no era enemiga. Eso nos acerca a finales del verano o comienzos del otoño. Una ventana temporal muy concreta. Y aquí ocurre algo casi poético. Mientras la tradición colocó el nacimiento en el momento simbólico de la noche más larga, el texto nos sugiere un nacimiento en un tiempo de equilibrio, cuando el calor aún no se ha ido del todo, cuando la tierra se prepara para cambiar de estación, cuando el ciclo entra en una fase de transición. Esto no es un detalle menor, porque las transiciones son momentos sagrados, son umbrales, momentos en los que algo termina y algo comienza. Y el nacimiento de Jesús es precisamente eso. Una transición, un umbral entre dos formas de entender la relación entre lo humano y lo divino. Pero volvamos a los pastores, porque su presencia no solo nos habla del clima, nos habla también del tipo de testigos que el relato elige. Los pastores eran considerados marginales, no por pobreza, necesariamente, sino por su condición ritual. Vivían en contacto constante con animales. No podían cumplir con todas las normas de pureza. No eran bienvenidos en ciertos espacios religiosos. Estaban fuera del centro. Y sin embargo, son ellos los primeros en recibir el anuncio. Esto ya nos dice que el relato está subvirtiendo expectativas. Que lo sagrado no se manifiesta primero a los expertos, sino a los disponibles, a los despiertos, a los que no están protegidos por muros ni por cargos. Pero hay algo más. Los pastores conocían la tierra, conocían el cielo, pasaban horas mirando las estrellas, sabían cuándo una noche era segura y cuándo no. Su sola presencia en los campos, durante la noche, es un testimonio silencioso del tiempo del año. No hace falta que nadie lo explique. Basta con observar la escena con atención. Y aquí es donde la verdad se vuelve incómoda para la imagen tradicional, porque una escena con pastores vigilando de noche no pertenece al invierno, pertenece a otra estación, una estación olvidada en la iconografía navideña, pero preservada en el texto. Esta es la primera prueba, sencilla, directa, imposible de ignorar una vez comprendida. No depende de interpretaciones teológicas complejas. No requiere conocimientos esotéricos. Requiere algo mucho más humilde. Atención al detalle. Respeto por la realidad cotidiana. Voluntad de dejar que el texto hable por sí mismo. Pero cuidado. Esta prueba, por fuerte que sea, no actúa sola. Como toda evidencia sólida,
necesita ser acompañada, confirmada desde otros ángulos, porque una sola señal puede ser discutida, puede ser minimizada, puede ser reinterpretada, pero cuando varias señales convergen, la resistencia se vuelve más difícil de sostener. Por ahora, basta con esto. Los pastores estaban en los campos, vigilaban de noche. El clima lo permitía. Diciembre no encaja. El invierno queda descartado. Y con eso, una puerta se ha abierto. En la siguiente parte, entraremos en un terreno distinto, no en los campos, sino en el templo, no entre hombres sencillos, sino entre sacerdotes, no mirando la tierra, sino siguiendo un calendario preciso. Un nombre olvidado será la clave, una rotación ritual, un turno aparentemente administrativo que, sin saberlo, guardó una fecha, y entonces lo que los pastores sugirieron desde la vida cotidiana será confirmado desde el corazón mismo del sistema religioso de su tiempo. Dejamos atrás los campos abiertos y el aire nocturno para entrar ahora en un espacio completamente distinto. Pasamos de la tierra al templo, del trabajo silencioso de los pastores al ritmo ordenado del culto, porque la segunda prueba no se encuentra en una escena al aire libre, sino en el corazón mismo del sistema religioso de Israel. Y lo extraordinario es que esta prueba no depende de emociones ni de simbolismos abiertos a interpretación. Depende de un calendario, de un orden, de una estructura tan precisa que fue registrada con celo durante generaciones. El Evangelio de Lucas, con una sobriedad que sorprende, introduce a un personaje que casi siempre pasa desapercibido. Zacarías, un sacerdote, un hombre mayor, alguien que no ocupa el centro del escenario, pero que sostiene una llave temporal de enorme valor. Lucas nos dice que Zacarías pertenecía a la clase sacerdotal de Abías. Esa frase, leída sin atención, parece irrelevante, pero en realidad es una coordenada exacta, una marca en el tiempo. Para entender su importancia, necesitamos comprender cómo funcionaba el servicio del templo en Jerusalén. Los sacerdotes no servían de manera improvisada, no acudían cuando querían. Existía un sistema establecido desde tiempos antiguos, atribuido a David, que dividía a los sacerdotes en 24 clases. Cada clase servía durante una semana, 2 veces al año, siguiendo un orden fijo. Además, durante las grandes festividades, todas las clases servían juntas. Este sistema era conocido por todos, era público, era estable, era predecible. Esto es crucial, porque significa que, al mencionar la clase de Abías, Lucas está proporcionando un dato verificable, no una metáfora, no una imagen poética, un dato histórico concreto. La clase de Abías era la octava en el orden, y ese orden comenzaba cada año religioso judío en el mes de Nisán, que corresponde aproximadamente a marzo o abril de nuestro calendario actual, si contamos desde Nisán, semana tras semana. Llegamos a la conclusión de que la clase de Abías servía alrededor de finales de mayo o comienzos de junio. Esto no es una suposición vaga. Es un cálculo basado en un sistema documentado. Un sistema que los judíos cuidaban con rigor, porque el funcionamiento del templo dependía de él. Lucas nos dice que durante ese tiempo, mientras Zacarías cumplía su servicio en el templo, ocurrió algo extraordinario. Recibió el anuncio de que su esposa, Elisabet, concebiría un hijo a pesar de su edad avanzada. El texto es claro. Después de completar su servicio, Zacarías regresó a casa, y poco después, Elisabet concibió.
Detengámonos aquí, porque este detalle es fundamental. La concepción de Juan el Bautista ocurre inmediatamente después del servicio de Zacarías. No meses más tarde. No en un tiempo indefinido. El relato sigue una secuencia natural. Servicio en el templo. Regreso al hogar. Concepción. Lucas no deja espacio para interpretaciones forzadas. Si aceptamos esto, y no hay razón para no hacerlo, entonces la concepción de Juan ocurre a finales de mayo o comienzos de junio. A partir de ahí, la biología sigue su curso. Un embarazo humano dura aproximadamente 9 meses. No es una cifra simbólica. Es un proceso corporal. Y si contamos 9 meses desde ese punto, llegamos a finales de febrero o comienzos de marzo para el nacimiento de Juan. Pero aquí no termina la cadena, porque Lucas añade un detalle más. Uno que conecta directamente a Juan con Jesús. Nos dice que cuando el ángel Gabriel visita a María para anunciarle que concebirá, Elisabet ya estaba en su 6º mes de embarazo. El texto no dice casi 6 meses. No dice alrededor de 6 meses. Dice 6º mes. Esto es extraordinario por su precisión, porque nos permite situar la anunciación a María con bastante exactitud. Si Elisabet concibió a finales de mayo o comienzos de junio, su 6º mes nos lleva a noviembre o diciembre. Es en ese periodo cuando María recibe el anuncio y concibe. A partir de ahí, nuevamente, la biología sigue su curso. 9 meses más nos llevan al nacimiento de Jesús, y esos 9 meses nos sitúan claramente en agosto o septiembre del año siguiente. No en diciembre, no en invierno, sino en el final del verano o el comienzo del otoño. Y aquí ocurre algo poderoso. ¿Por qué esta conclusión, obtenida desde el templo, desde el calendario sacerdotal, desde la estructura más formal del judaísmo? Coincide con lo que ya habíamos descubierto desde los campos y los pastores. 2 caminos distintos. 2 tipos de evidencia completamente diferentes. Uno basado en la vida cotidiana, otro basado en el orden religioso. Ambos convergen en el mismo punto temporal. Esto no es casualidad. Cuando múltiples líneas independientes apuntan en la misma dirección, estamos ante algo sólido, ante algo que merece ser tomado en serio. Pero hay algo más profundo aún en esta segunda prueba. No es solo una cuestión de fechas, es una cuestión de significado. Zacarías recibe el anuncio mientras quema incienso en el lugar santo. El incienso simboliza las oraciones del pueblo que ascienden hacia Dios. Y es, en ese momento, en el acto más antiguo de mediación, cuando se anuncia el nacimiento de quien preparará el camino, Juan, concebido en ese contexto, se convierte en el puente entre 2 eras. Pertenece al templo, pertenece al antiguo orden, pero su misión es señalar algo nuevo, algo que está por venir. Y ese algo nuevo es anunciado 6 meses después a María. El texto, sin decirlo explícitamente, está marcando un ritmo. Primero, el anuncio en el corazón del antiguo pacto. Luego, el anuncio en la periferia. Primero, el sacerdote en el templo. Luego, la joven en una aldea. Primero, el incienso. Luego, la carne. Todo sigue una lógica profunda. Y cuando seguimos esa lógica hasta el final, el resultado es claro. Juan nace en la primavera, Jesús nace en el otoño, el comienzo y el cumplimiento, la siembra y la cosecha, la apertura y la plenitud. Esto no contradice el símbolo, lo enriquece, porque el otoño, en el calendario judío, no es una estación cualquiera, es el tiempo de las grandes fiestas, el tiempo del juicio.
del perdón, de la presencia divina. Pero eso será explorado más adelante. Por ahora, basta con reconocer la fuerza de esta segunda prueba. No es una interpretación libre. Es una deducción cuidadosa, basada en datos internos del propio texto. Datos que estuvieron ahí todo el tiempo, esperando ser conectados. Los pastores nos hablaron desde la tierra. Zacarías nos habla desde el templo. Y ambos nos dicen lo mismo. No fue invierno, fue otro tiempo. Un tiempo olvidado por la tradición, pero preservado en silencio por las Escrituras. En la próxima parte, daremos un paso más. Dejaremos la tierra y el templo para mirar hacia el cielo, porque hay una tercera señal, una señal que no fue escrita con palabras, sino trazada con estrellas. Y cuando esa señal se una a las otras dos, el cuadro estará casi completo. En este punto del recorrido, algo comienza a sentirse distinto en el interior. Ya no estamos ante una simple hipótesis sugerente. Ya no es solo una intuición poética ni una sospecha razonable. Las piezas empiezan a encajar con una coherencia que resulta inquietante. Los pastores en los campos nos alejaron del invierno. El calendario sacerdotal de Zacarías nos condujo con precisión hacia finales del verano y comienzos del otoño. Dos caminos distintos. Dos lenguajes diferentes. Una misma dirección. Y aquí es donde aparece una reacción humana muy particular. Una ligera resistencia interior. Una incomodidad suave, pero persistente. No porque algo sea falso, sino porque algo que creíamos firme empieza a moverse. Esa sensación no debe ser reprimida. Al contrario, es una señal de que la conciencia está trabajando, de que una verdad más amplia intenta abrirse paso. Detengámonos un momento y observemos lo que ha ocurrido hasta ahora. No hemos añadido nada externo al texto. No hemos traído teorías ajenas. No hemos forzado interpretaciones modernas sobre palabras antiguas. Simplemente hemos seguido el hilo interno del propio relato. Hemos dejado que los detalles hablen. Y los detalles han sido sorprendentemente claros. Juan nace en primavera. Jesús nace en otoño. Esto no es un salto arbitrario. Es una consecuencia lógica. Y cuando lo observamos desde cierta distancia, el patrón comienza a revelarse con una elegancia silenciosa. Primavera y otoño. Inicio y cumplimiento. Preparación y plenitud. Apertura y cosecha. En el mundo judío, estas asociaciones no son accidentales. El tiempo no era percibido como una línea neutra que avanza sin sentido. El tiempo era sagrado. Cada estación tenía un significado. Cada fiesta marcaba un movimiento interior. El calendario no organizaba solo la agricultura o la vida social. Organizaba la relación con lo divino. Por eso resulta tan significativo que Juan, el que prepara el camino, nazca en primavera. La primavera es el tiempo del despertar, de lo que brota, de lo que anuncia. Es el tiempo en que la tierra se abre, en que las semillas ocultas comienzan a mostrarse. Juan, es eso. Una voz que surge, una señal que despierta, alguien que no es el centro, pero que señala hacia el centro. Y Jesús, en cambio, nace en otoño, el tiempo de la cosecha, el tiempo en que lo sembrado llega a su madurez. El tiempo del balance, del juicio, del encuentro, del sentido, el tiempo en que la tierra ofrece lo que ha gestado. Esta correspondencia no necesita ser forzada, emerge naturalmente cuando dejamos que los datos se ordenen. Pero hay algo más profundo aún, porque el otoño no es solo una estación agrícola. En el calendario judío es el corazón del tiempo sagrado. Es cuando se celebran las fiestas más densas en significado.
fiestas que hablan de renovación, de perdón, de presencia divina, fiestas que no miran solo hacia atrás, sino hacia adentro. Antes de entrar en esas celebraciones, hay una pregunta que debemos enfrentar con honestidad. ¿Por qué esta información no fue central durante siglos? ¿Por qué la tradición se sintió cómoda con una fecha simbólica y dejó en segundo plano la cronología interna del texto? La respuesta no es conspirativa. No hay una mano oscura borrando datos. Hay algo mucho más simple y humano. La tradición se construye sobre lo que funciona. Y el símbolo del 25 de diciembre funcionó. Funcionó emocionalmente. Funcionó culturalmente. Funcionó espiritualmente para millones de personas. Y cuando algo cumple su función, rara vez se cuestiona. Además, durante siglos, el acceso al texto no era directo. La mayoría de las personas no leía, escuchaba, confiaba, recibía la interpretación ya elaborada. No había una cultura extendida de investigación personal. La fe era transmitida como herencia, no como exploración, y eso no era necesariamente malo. Era simplemente el modo de su tiempo. Pero los tiempos cambian, y cuando cambian, lo que antes sostenía puede comenzar a sentirse incompleto, no falso, incompleto. La fe heredada pide convertirse en fe comprendida. Y esa transición siempre genera tensión. Por eso es importante recordar algo esencial. No estamos diciendo que la tradición estaba equivocada en su intención. Estamos diciendo que estaba enfocada en otro nivel, el nivel simbólico. Ahora estamos explorando el nivel histórico. Y ambos pueden convivir sin destruirse. Cuando aceptamos que Jesús probablemente nació en septiembre, no estamos negando la Navidad, estamos redescubriendo el nacimiento, estamos devolviéndolo a su contexto, estamos permitiendo que el relato dialogue nuevamente con el calendario que le dio origen. Y aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué no dejar las cosas como están? ¿Por qué mover una pieza que parece estable? Importa porque cuando la fe se desconecta de la realidad, se vuelve frágil, puede sobrevivir mientras nadie pregunte, pero se derrumba cuando la pregunta llega desde afuera. Una fe que se ha atrevido a investigar. En cambio, se vuelve resistente, no porque tenga todas las respuestas, sino porque no teme buscarlas. Además, importa porque el nacimiento de Jesús no es un mito flotando fuera del tiempo. Es un evento histórico. Ocurrió en un año concreto, bajo un gobierno concreto, en un contexto social y religioso concreto. Y cuando comprendemos mejor ese contexto, el mensaje se vuelve más encarnado, más humano, más cercano. Piensa en esto. Un nacimiento en otoño significa un clima distinto. Significa peregrinos viajando para las fiestas. Significa Belén llena. Significa tensión, movimiento, expectativa. No un pueblo dormido bajo el frío, sino un pueblo en tránsito. Eso cambia la escena, la vuelve más viva, más plausible, más intensa. Significa también que los pastores no estaban ahí por casualidad. Estaban ahí porque era temporada de pastoreo nocturno, porque la vida seguía su ritmo, y en medio de ese ritmo, algo nuevo ocurrió. Cuando miramos el relato desde esta perspectiva, deja de ser una escena congelada en una postal. Se convierte en un momento histórico real, con sonidos, con polvo, con cansancio, con espera, con incertidumbre, y eso no lo empobrece, lo enriquece. Hasta ahora, dos pruebas han hablado, la tierra y el templo. Ambas nos han llevado al mismo lugar,
Pero aún falta una voz que no pertenece a los hombres, sino al cielo, una señal que fue observada no por pastores ni por sacerdotes, sino por observadores del cosmos, hombres que sabían leer el lenguaje de las estrellas, porque si el nacimiento de Jesús fue realmente un acontecimiento de alcance universal, no podía estar señalado solo en la tierra, tenía que estar marcado también en el cielo. Y esa es la tercera prueba, la más fascinante, la más discutida, la que durante siglos fue interpretada como un milagro inexplicable. Pero tal vez no fue inexplicable. Tal vez fue perfectamente legible para quienes sabían mirar. Y cuando esa señal se una a las otras dos, el cuadro no solo será coherente, será difícil de ignorar. En la próxima parte, levantaremos la mirada. Dejaremos por un momento los calendarios humanos y observaremos la danza de los planetas. Porque el cielo, como la tierra y el templo, también habló, y lo hizo con una precisión que aún hoy podemos reconstruir. Ahora levantamos la mirada. Dejamos por un momento la tierra firme, los calendarios humanos, los turnos sacerdotales y las estaciones, porque hay una tercera voz que entra en escena, una voz antigua, silenciosa, pero extraordinariamente precisa, la voz del cielo, la señal que no fue escrita con tinta, sino trazada con luz, la llamada estrella. Durante siglos, esta estrella fue tratada como un misterio insoluble, para algunos, un milagro sobrenatural que desafía toda explicación, para otros, un simple recurso literario, algo bello, pero imposible de tomar en serio, y sin embargo, para quienes vivían en el mundo antiguo, el cielo no era ni un decorado ni una fantasía. Era un texto, un lenguaje, un espacio de lectura. Los magos de Oriente no eran reyes románticos ni personajes de un cuento infantil. Eran observadores del cielo, herederos de tradiciones astronómicas y astrológicas desarrolladas durante siglos en Persia y Babilonia. Hombres formados en el arte de reconocer patrones, de interpretar movimientos, de leer significados en la danza de los astros. Para ellos, el cielo hablaba, y cuando hablaba con claridad, no podía ser ignorado. El Evangelio de Mateo es sobrio en su relato. No describe una luz espectacular que atraviesa el firmamento. No habla de un cometa ardiente que todos pudieron ver. Dice simplemente que vieron su estrella en Oriente. Esa expresión es clave. No dice una estrella cualquiera, dice su estrella, algo específico, algo reconocible, algo que, para ojos entrenados, tenía un significado concreto. Aquí debemos hacer una pausa y abandonar una idea moderna que nos limita. Tendemos a pensar que si un fenómeno no es visible para todos, entonces no es real. Pero en el mundo antiguo, muchos signos eran visibles solo para quienes sabían mirar, como un médico reconoce síntomas donde otros solo ven cansancio. Así, un astrónomo antiguo reconocía configuraciones donde otros solo veían puntos luminosos. Durante mucho tiempo, se pensó que la estrella debía ser un cometa o una supernova, pero esas hipótesis presentan problemas. No hay registros fiables de un cometa espectacular en ese periodo concreto que encaje con el relato. Y una supernova habría sido visible para muchas culturas, no solo para unos pocos sabios atentos a un significado específico. Entonces surge otra posibilidad, una posibilidad mucho más coherente con la mentalidad de los magos, una conjunción planetaria, no un solo objeto nuevo en el cielo, sino la alineación significativa de cuerpos ya conocidos, un mensaje codificado en el lenguaje astral. Los astrónomos modernos, utilizando software capaz
de reconstruir con precisión el cielo de cualquier fecha pasada. Han descubierto algo notable. En los años que hoy llamamos 7 y 6 antes de nuestra era, ocurrió una conjunción extraordinaria. Júpiter y Saturno, dos planetas de enorme carga simbólica en la antigüedad, se encontraron no una, sino 3 veces en la constelación de Piscis. Esto es importante por varias razones. Júpiter era asociado con la realeza, con el poder, con los reyes. Saturno, en la tradición astrológica antigua, estaba vinculado al pueblo judío, y Piscis, para muchas escuelas, representaba el territorio de Israel. Cuando estos elementos se combinan, el mensaje es claro para quien conoce el código. Un rey ha nacido en Judea, pero hay más. Estas conjunciones ocurrieron en fechas concretas, la primera en primavera, la segunda en otoño, la tercera hacia finales del año. No fue un evento aislado, sino un proceso, una señal que se repetía, que insistía, que acompañaba el tiempo. Y aquí aparece una resonancia inquietante con lo que ya hemos descubierto. Una de esas conjunciones ocurrió precisamente en septiembre, el mismo periodo al que nos condujeron los pastores y el calendario de Zacarías. 3 caminos independientes: tierra, templo y cielo. Los 3 apuntando al mismo tiempo. Para los magos, esto no habría sido una coincidencia, habría sido una confirmación, una llamada a la acción. Por eso se ponen en camino. No salen inmediatamente después de un nacimiento. Salen después de una señal prolongada, un proceso celeste que madura, que se repite, que confirma su significado. Esto explica algo que a menudo se pasa por alto. Cuando los magos llegan, no encuentran a un recién nacido en un pesebre, encuentran a un niño. El tiempo ha pasado. El viaje ha sido largo. La estrella no los llevó como una flecha directa. Los guió como una señal que debía ser interpretada y seguida con paciencia. Y aquí hay una lección profunda. La verdad no siempre se revela de golpe. A veces se muestra en capas. Primero, como una inquietud. Luego, como una confirmación. Luego, como una invitación a moverse. Los magos no reaccionaron con pánico ni con devoción ciega. Reaccionaron con discernimiento. Observaron, calcularon, confirmaron, y luego actuaron. Esto contrasta de forma poderosa con la reacción de Herodes y de los líderes religiosos de Jerusalén. Ellos tenían los textos, conocían las profecías, sabían dónde debía nacer el Mesías, pero no miraban el cielo. No estaban atentos a las señales. Estaban ocupados defendiendo su posición. Los magos, extranjeros, gentiles, ajenos al pacto, reconocen lo que los custodios de la tradición no ven. Esta inversión no es casual, es un mensaje. Lo sagrado no se revela solo a quienes poseen el conocimiento formal. Se revela a quienes están dispuestos a buscar, a quienes saben leer más de un lenguaje, a quienes no temen emprender el viaje. Y los dones que traen refuerzan esta lectura. Oro para la realeza, incienso para lo divino, mirra para la muerte. Desde el principio, el relato une nacimiento y destino, luz y sombra, comienzo y final. No hay ingenuidad. Hay una comprensión profunda del camino que se abre. Cuando integramos esta tercera prueba, el cuadro adquiere una solidez difícil de negar. No estamos ante una teoría aislada. Estamos ante una convergencia. Los pastores nos dijeron que no fue invierno. El templo nos condujo a finales del verano. El cielo señala septiembre con una claridad simbólica y astronómica sorprendente.
Y aún hay algo más. Septiembre, en el calendario judío, no es un mes cualquiera, es el mes de Tisri, el mes de las grandes fiestas, el mes del Año Nuevo, del perdón, de la presencia divina, pero eso merece ser explorado con calma, porque ahí el símbolo y la historia no solo coinciden, se abrazan, por ahora. Basta con reconocer esto. La estrella no fue un cuento, fue una señal legible, una firma celeste para quienes sabían mirar, una confirmación de que el nacimiento no fue un evento aislado en una noche cualquiera, sino un acontecimiento inscrito en el ritmo del cosmos. Y cuando el cielo habla, no lo hace para deslumbrar, lo hace para orientar, para invitar al viaje, para señalar un punto donde la tierra y lo eterno se tocan. En la siguiente parte, entraremos en el corazón del calendario judío, porque cuando entendamos qué significa Tisri, comprenderemos por qué este nacimiento no solo ocurrió en otoño, sino que ocurrió en el momento más cargado de sentido posible, septiembre. La palabra comienza a resonar con un peso distinto, ahora que las señales han convergido. Ya no es solo una hipótesis temporal, es un umbral, un punto donde el calendario deja de ser una cuenta de días y se convierte en una arquitectura de sentido. Porque en el mundo judío, septiembre no es un mes cualquiera, es Tisri, y Tisri es el corazón del tiempo sagrado. Para comprender esto, debemos abandonar por completo nuestra forma moderna de mirar el calendario como una herramienta neutral. Para Israel, el tiempo era una experiencia espiritual. No se contaba solo para organizar tareas, sino para recordar, para prepararse, para reconciliarse, para habitar la presencia de Dios. Cada mes tenía un tono, pero Tisri tenía una densidad única. Tisri comienza con Rosh Hashanah, el año nuevo, no un festejo ruidoso, sino un llamado interior. El sonido del shofar rompe el aire como una alarma del alma. Despierta, recuerda, examina tu vida. Es el comienzo del ciclo, el inicio del juicio, el momento en que el ser humano se mira a sí mismo a la luz de lo eterno. 10 días después, llega Yom Kippur, el día del perdón, el día más solemne del calendario, un día de ayuno, de silencio, de confesión. No se trata de culpa superficial, sino de limpieza profunda, de volver a alinearse, de reparar lo que se ha roto. Es el día en que la distancia entre lo humano y lo divino se vuelve casi tangible. Y luego, 5 días más tarde, comienza Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. 7 días en los que el pueblo recuerda que habitó en tiendas en el desierto, que no tenía seguridad, que dependía completamente de la presencia divina. Durante Sukkot, las casas sólidas se dejan para habitar estructuras frágiles. Se come bajo techos de ramas. Se acepta la vulnerabilidad como parte del camino. Esto es extraordinario, porque Sukkot no celebra poder ni estabilidad. Celebra presencia. Celebra que Dios habitó con su pueblo en medio de la precariedad. Celebra que lo sagrado no se manifiesta solo en templos de piedra, sino en la intemperie, en el tránsito, en la fragilidad compartida. Ahora detente un momento y deja que esto se asiente. Si Jesús nació en Tisri, su nacimiento ocurre exactamente en el tiempo en que Israel celebra el comienzo, el perdón y la presencia, el año nuevo, la reconciliación, el habitar de Dios entre los hombres, no como conceptos abstractos, sino como experiencias rituales vividas año tras año. Esto no es una coincidencia menor, es una alineación simbólica de una precisión asombrosa.
porque toda la vida y el mensaje de Jesús girarán precisamente en torno a estos ejes. Nuevo comienzo, perdón radical, presencia divina en medio de lo humano, no desde la distancia, sino desde la cercanía. El Evangelio de Juan lo dirá con una frase que suele pasar desapercibida por la traducción. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra original implica poner la tienda, tabernaculizar, habitar como en Sucot. No es una metáfora elegante. Es una referencia directa. El nacimiento no solo cumple una expectativa histórica, cumple un símbolo central del calendario sagrado. Cuando entendemos esto, el relato se ilumina desde dentro. El pesebre deja de ser solo un gesto de humildad. Se convierte en una tienda, una morada precaria, un espacio donde lo divino acepta no tener techo sólido, donde el Creador entra en la vulnerabilidad. Exactamente lo que Sukkot celebra. Y hay más. Sukkot también era una fiesta con proyección mesiánica. Los profetas anunciaban que en el tiempo del Mesías, las naciones subirían a Jerusalén para celebrar Sukkot, no Pascua, no Pentecostés, Sukkot, la fiesta de la presencia compartida, la fiesta en la que lo divino se abre a todos. Entonces, cuando los magos, extranjeros, gentiles, llegan desde Oriente para adorar, no están rompiendo el simbolismo, lo están cumpliendo. Son las naciones que vienen, los primeros frutos de una promesa más amplia. El calendario y la historia se entrelazan de nuevo. Comprender esto transforma por completo la pregunta inicial. Ya no se trata solo de cuándo nació Jesús, se trata de por qué ese cuándo tiene sentido, de cómo el tiempo mismo parece haber sido preparado para ese acontecimiento, de cómo la historia y el símbolo no compiten, sino que se reflejan mutuamente. Y aquí aparece una pregunta inevitable. Si todo esto está tan claramente inscrito en el calendario judío, ¿por qué fue desplazado? ¿Por qué la tradición cristiana perdió esta conexión tan rica y profunda? La respuesta no es sencilla, pero es comprensible. A medida que el cristianismo se expandió fuera de Israel, fue perdiendo contacto con sus raíces judías. El calendario hebreo dejó de ser familiar, las fiestas dejaron de ser comprendidas, y el simbolismo solar, más universal, más fácilmente reconocible por el mundo grecorromano, ocupó el centro. No fue una traición, fue una adaptación, pero toda adaptación tiene un costo, y el costo fue la desconexión con una capa de significado extraordinaria, una capa que ahora podemos redescubrir, cuando aceptamos que el nacimiento ocurrió en Tisri. No negamos la Navidad, la ampliamos, la volvemos más profunda. Entendemos que diciembre celebra la luz que vuelve, y septiembre celebra la presencia que habita. Dos símbolos distintos, dos niveles de verdad, ambos válidos, ambos necesarios. Pero hay algo más personal aquí, algo que va más allá del calendario y de la historia. Tisri es el tiempo del examen interior, del perdón, de la reconciliación, del comienzo. Si el nacimiento de Jesús ocurrió en ese tiempo, entonces su llegada no es solo un hecho pasado, es una invitación permanente. Cada año, cada vida, no es solo un niño que nació una vez, es una posibilidad que se abre, la posibilidad de comenzar de nuevo, de reconciliarse, de permitir que lo divino habite en la fragilidad. Eso es Tisri, eso es Sukkot, eso es la encarnación comprendida desde dentro, y de pronto, todo encaja. Los pastores en los campos, el clima templado, el calendario sacerdotal, la conjunción celeste, el mes de Tisri, las fiestas,
Los magos. El pesebre como tienda. Nada sobra. Nada está fuera de lugar. El relato deja de ser una suma de escenas bonitas y se convierte en una arquitectura coherente. Esto no debilita la fe. La fortalece, porque ahora no depende de la repetición, sino de la comprensión. No se apoya en una fecha impuesta, sino en un tejido de significado que puede ser explorado, estudiado, contemplado, y aún queda más por decir, porque comprender el cuándo nos lleva inevitablemente a una pregunta más profunda. ¿Qué cambia en nuestra fe cuando sabemos esto? ¿Qué cambia en nuestra relación con el texto? ¿Qué cambia en nuestra manera de creer? Eso es lo que exploraremos a continuación, porque la verdad no es solo algo que se conoce, es algo que transforma, y cuando el símbolo y la historia se encuentran, la transformación se vuelve inevitable. Cuando todas estas piezas se colocan una junto a la otra, ocurre algo que va más allá de la simple comprensión intelectual. Ocurre una reconfiguración interior, porque ya no estamos ante datos aislados, sino ante un patrón. Y los patrones, cuando son auténticos, no solo informan, transforman, hacen que algo dentro de nosotros se reordene silenciosamente. Hasta ahora hemos seguido un camino riguroso. No hemos inventado nada. No hemos forzado el texto. La tierra habló a través de los pastores. El templo habló a través de Zacarías. El cielo habló a través de la estrella. Y el calendario sagrado habló a través de Tisri. 4 lenguajes distintos. Una misma melodía. Es difícil ignorar una armonía así, sin traicionar la honestidad intelectual. Pero aquí aparece una pregunta más profunda. Una pregunta que no tiene que ver con fechas ni con calendarios. ¿Qué cambia en nuestra fe cuando aceptamos esto? ¿Qué ocurre cuando dejamos de defender una tradición por costumbre y comenzamos a comprenderla desde dentro? Para muchos, la fe ha sido durante mucho tiempo un conjunto de fórmulas heredadas. Bellas. Sí. Consoladoras. También. Pero fórmulas, al fin. Repetidas sin ser interrogadas. Aprendidas sin ser examinadas. Y cuando la vida comienza a exigir respuestas más profundas, esas fórmulas, a veces, se quedan cortas. No porque sean falsas, sino porque no han sido apropiadas. La fe que no se examina corre el riesgo de volverse frágil. Basta una pregunta bien formulada para que se tambalee. En cambio, la fe que ha atravesado la investigación, la duda, la búsqueda sincera, se vuelve resistente, no porque tenga todas las respuestas, sino porque sabe cómo convivir con las preguntas. Aceptar que Jesús probablemente nació en Tisri no destruye nada esencial, no borra el misterio, no vacía el símbolo, no despoja a la Navidad de su belleza. Lo que hace es algo más sutil y más poderoso. Devuelve profundidad, añade capas, reconecta el relato con su raíz. Cuando comprendemos que el nacimiento ocurrió en el tiempo del Año Nuevo judío, del perdón y de la presencia, la encarnación deja de ser una escena aislada y se convierte en un acontecimiento profundamente integrado en la historia espiritual de Israel. No es un accidente, no es una interrupción arbitraria, es un cumplimiento orgánico. Esto tiene consecuencias importantes, porque nos obliga a leer las Escrituras de otra manera, ya no como un texto plano que ofrece respuestas prefabricadas, sino como un tejido complejo donde cada hilo importa, donde el contexto cultural, el calendario, la geografía y el simbolismo se entrelazan. La lectura superficial busca confirmación, la lectura profunda busca comprensión. La primera se conforma con repetir, la segunda se atreve a mirar de nuevo. Y es esta segunda lectura
la que nos hace madurar espiritualmente. Hay quienes temen que este tipo de aproximación debilite la fe. Creen que si dejamos de aceptar todo sin cuestionar, algo esencial se perderá, pero la historia demuestra lo contrario. Las tradiciones que se niegan a examinarse se vuelven rígidas. Las que se atreven a dialogar con la verdad se renuevan. La fe infantil necesita certezas inamovibles. La fe adulta puede sostener paradojas. Puede aceptar que una fecha sea simbólica y que, al mismo tiempo, exista una fecha histórica distinta. Puede celebrar diciembre sin negar septiembre. Puede honrar el rito sin renunciar a la verdad. Esto no es confusión. Es integración. Es síntesis. Es la capacidad de sostener varios niveles de significado sin reducirlos a uno solo. Y hay algo más. Cuando dejamos de defender la tradición como si fuera un muro, podemos comenzar a escucharla como si fuera una voz que nos invita a ir más allá de la superficie, a preguntarnos qué otras capas hemos pasado por alto, qué otros detalles esperan ser redescubiertos, porque si algo tan central como el nacimiento ha sido leído de manera incompleta durante siglos, ¿qué más podría estar escondido a plena vista, no oculto por malicia, sino por costumbre, no enterrado, sino cubierto por la repetición? Esto no debe generar desconfianza, sino asombro. Las escrituras no se agotan, no se dejan poseer del todo. Cuanto más se las estudia con honestidad, más se expanden, no porque cambien, sino porque nosotros cambiamos. Y aquí aparece una diferencia crucial entre dos formas de religión, una que infantiliza y otra que madura. La primera dice cree, porque siempre ha sido así. La segunda dice busca y encontrarás. La primera teme a la pregunta. La segunda la considera una puerta. Cuando Jesús habló, no ofreció un sistema cerrado. Ofreció parábolas, historias abiertas, imágenes que provocan. Nunca dijo, memoriza esto y repítelo. Dijo, mira, escucha, comprende, y esa actitud está en continuidad con lo que estamos haciendo aquí. Investigar el nacimiento no es una traición al espíritu del mensaje, es una fidelidad más profunda, porque implica tomarse en serio la encarnación, tomarse en serio que Dios entró en el tiempo, y si entró en el tiempo importa. Las fechas importan, no como fetiches, sino como portadoras de sentido. Cuando el símbolo se separa completamente de la historia, se vuelve abstracto. Cuando la historia se separa del símbolo, se vuelve fría. Pero cuando ambos se encuentran, ocurre algo vivo, algo que puede seguir hablando hoy. Esto es especialmente relevante en nuestro tiempo. Vivimos en una era de escepticismo, de preguntas, de sospecha hacia las instituciones. Una fe que no puede dialogar con la investigación está condenada a volverse irrelevante. Pero una fe que se atreve a mirar la evidencia, a reconsiderar sus supuestos, a crecer, tiene futuro. Descubrir que Jesús nació en otoño no es un ataque a la espiritualidad. Es una invitación a una espiritualidad más encarnada, más conectada con la tierra, con el cielo, con el calendario, con la vida real. Significa que la encarnación ocurrió en medio del movimiento, de peregrinos, de fiestas, de expectación colectiva, no en una noche aislada y congelada, sino en un tiempo vibrante, un tiempo de tránsito. Un tiempo de examen y renovación. Eso cambia la escena interior, la vuelve más cercana, más humana, más intensa, y cuando el relato se vuelve más humano, paradójicamente se vuelve más sagrado, porque deja de ser una imagen idealizada
y se convierte en una historia que podría haber sido tocada. En este punto, ya no podemos volver atrás sin saberlo. Algo ha cambiado, no en el calendario, sino en la mirada. Y esa es la verdadera transformación. No saber una fecha distinta, sino aprender a mirar de otra manera. En la siguiente parte, enfrentaremos directamente una pregunta que muchos evitan. ¿Por qué la tradición eligió diciembre? ¿Qué se ganó y qué se perdió con esa elección? Y sobre todo, ¿qué hacemos ahora con este conocimiento? Porque la verdad que no se integra se vuelve estéril, y la comprensión que no transforma la vida se queda en curiosidad. Ahí es donde este camino nos conduce, no a una conclusión fría, sino a una decisión interior. ¿Cómo queremos creer? ¿Y desde dónde? Llegados a este punto, ya no es posible seguir avanzando sin enfrentar una pregunta que permanece en silencio desde el comienzo, observándolo todo. Una pregunta que muchos prefieren evitar porque parece peligrosa, pero que en realidad es necesaria. ¿Por qué la tradición eligió diciembre? ¿Qué ocurrió en ese momento histórico para que una fecha simbólica terminara ocupando el lugar de la fecha real? Y, sobre todo, ¿qué hacemos ahora con esta verdad que se ha ido revelando paso a paso? La Iglesia primitiva no vivía en un mundo neutro. Se expandía dentro del Imperio Romano, un universo cargado de símbolos solares, festividades imperiales y rituales profundamente arraigados en el calendario. El solsticio de invierno era uno de los momentos más importantes del año. Se celebraba el nacimiento del sol invicto. Se proclamaba la victoria de la luz sobre la oscuridad. Las calles se llenaban de celebraciones. El poder político y el imaginario religioso se encontraban ahí. En ese contexto, el cristianismo tenía dos opciones: enfrentarse frontalmente a esas celebraciones o resignificarlas, competir o absorber, resistir o traducir. Y eligió traducir, eligió tomar ese lenguaje solar y llenarlo de un significado nuevo. No el sol que regresa, sino la luz verdadera que entra en el mundo. No un Dios lejano, sino un Dios encarnado. Esta decisión fue estratégica, pastoral y profundamente humana. Permitió que el mensaje cristiano se difundiera sin romper de manera violenta con la sensibilidad de los pueblos. Permitió que lo nuevo se expresara con palabras antiguas. Permitió que la fe naciente sobreviviera en un entorno complejo. No fue una mentira, fue una adaptación simbólica, pero toda adaptación tiene consecuencias. Y una de ellas fue que, con el paso del tiempo, el símbolo comenzó a ser tomado como hecho. La metáfora se endureció, la tradición se volvió incuestionable, y la conexión con el calendario judío se fue diluyendo. Esto no ocurrió de un día para otro. Fue un proceso lento, casi imperceptible, a medida que el cristianismo se alejaba de sus raíces judías. El significado de Tisri se volvía incomprensible para la mayoría. Las fiestas hebreas dejaron de ser vividas. El calendario romano ocupó el centro, y la fecha simbólica se volvió la única conocida. El problema no es que esto haya ocurrido. El problema aparece cuando creemos que no puede ser revisado, cuando confundimos fidelidad con inmovilidad, cuando pensamos que honrar la tradición significa no tocarla jamás. Pero la tradición viva no es un museo, es un organismo. Respira, se adapta, se corrige, madura. Entonces volvemos a la pregunta esencial: ¿debilita esto la fe? La respuesta honesta es no. La fe no se debilita cuando se acerca a la verdad. Se debilita cuando se defiende a costa de ella. Una fe que necesita negar los datos para sobrevivir ya está herida. Una fe que puede integrar la verdad histórica se vuelve más profunda.
Saber que Jesús probablemente nació en septiembre no hace que diciembre pierda su valor simbólico. Diciembre sigue siendo el tiempo de la luz que regresa. Sigue siendo un momento poderoso para recordar que la oscuridad no vence. Pero ahora sabemos que hay otro nivel, otro tiempo, otra capa que podemos recuperar sin destruir nada. La pregunta ya no es si debemos abandonar la Navidad tradicional. No es eso. La pregunta es si estamos dispuestos a ampliar nuestra comprensión, a permitir que nuestra fe crezca, a aceptar que algo que amamos puede tener más profundidad de la que imaginábamos. Esto exige una fe adulta, una fe que no necesita certezas rígidas para sentirse segura, una fe que puede sostener la complejidad, que puede celebrar un símbolo y, al mismo tiempo, conocer su origen, que puede emocionarse con una tradición sin convertirla en dogma histórico. Vivimos en una época en la que la fe que no dialoga con la razón está condenada a la irrelevancia. Las personas preguntan, investigan, comparan, y cuando no encuentran respuestas honestas dentro de la tradición, las buscan fuera, no porque quieran destruir, sino porque necesitan comprender. Una fe madura no teme a esto. Al contrario, lo abraza, porque sabe que toda verdad auténtica conduce, de un modo u otro, hacia lo divino. Si Dios es la fuente de toda verdad, entonces la verdad histórica no puede ser enemiga de la fe, solo puede purificarla. Por eso, este descubrimiento no debería producir miedo. Debería producir alivio. Alivio, porque ya no tenemos que defender lo indefendible. Alivio, porque podemos decir con tranquilidad: la tradición celebró diciembre por su fuerza simbólica. La historia apunta a septiembre por su coherencia interna. Y ambas cosas pueden coexistir. Cuando aceptamos esto, algo se libera en el interior. La fe deja de ser una carga que proteger y se convierte en un camino que recorrer. Ya no se trata de repetir lo que siempre se dijo, sino de comprender por qué se dijo y qué más puede decirnos hoy. Y aquí aparece una pregunta aún más profunda. ¿Qué hacemos personalmente con este conocimiento? Porque no basta con saber. El saber que no transforma se vuelve estéril. El conocimiento que no toca la vida se queda en curiosidad intelectual. Saber que Jesús nació en un tiempo de examen interior, de perdón, de presencia, nos invita a algo concreto. Nos invita a vivir ese nacimiento, no como un recuerdo distante, sino como una experiencia presente, no una vez al año, sino cada vez que nos atrevemos a comenzar de nuevo, a reconciliarnos, a aceptar la fragilidad como lugar de encuentro con lo divino. Esto cambia la espiritualidad. La vuelve menos ritualista y más consciente, menos automática y más encarnada, menos defensiva y más abierta. Y esa es la fe que puede sostenerse en el mundo actual. En el próximo y último tramo de este camino, daremos un paso más allá de la historia y del calendario. Miraremos hacia adentro, porque el nacimiento que hemos estado explorando no pertenece solo al pasado. Es un símbolo vivo, un acontecimiento que sigue ocurriendo. Y comprenderlo plenamente implica permitir que ocurra también en nosotros. Ahí es donde todo esto encuentra su sentido más profundo. No en la fecha correcta, sino en la transformación interior que esa fecha revela. Hemos llegado al final del recorrido, pero no al final del significado, porque todo lo que hemos explorado no tenía como objetivo principal corregir una fecha en el calendario ni demostrar una teoría ingeniosa. El verdadero propósito siempre fue otro: aprender a mirar, aprender a leer la realidad con más profundidad, aprender a vivir una fe más consciente, más honesta y, sobre todo, más humana.
Si algo nos ha enseñado este viaje, es que la verdad rara vez se presenta de forma espectacular. No irrumpe con ruido. Se deja encontrar por quien presta atención a los detalles. Los pastores no buscaban señales celestiales. Cuidaban sus rebaños. Zacarías no esperaba una revelación extraordinaria. Cumplía su turno. Los magos no perseguían un milagro. Observaban el cielo con paciencia. La verdad apareció en medio de la vida ordinaria. Y eso ya es una lección inmensa para nuestra vida cotidiana. Vivimos en un tiempo en el que buscamos respuestas rápidas, soluciones inmediatas, certezas absolutas. Queremos todo claro, todo resuelto, todo etiquetado. Pero la vida real no funciona así. El sentido profundo se revela con lentitud. Se deja descubrir cuando aprendemos a habitar el proceso. Cuando dejamos de exigir resultados y comenzamos a prestar atención. Aplicar esto a la vida diaria significa algo muy concreto. Significa no despreciar lo pequeño, no subestimar lo cotidiano, no pensar que lo importante solo ocurre en momentos excepcionales. El nacimiento que hemos explorado ocurrió en un pueblo menor, en una familia común, en una noche de trabajo para unos pastores. Y sin embargo, transformó la historia. ¿Cuántas veces creemos que nuestra vida no importa porque no es grandiosa, porque no es visible, porque no es celebrada, y sin darnos cuenta? Repetimos el mismo error que la tradición cometió durante siglos. Miramos lo extraordinario y pasamos por alto lo real. Miramos la fecha simbólica y olvidamos el momento concreto. Miramos la apariencia y perdemos la verdad. Otra lección fundamental es esta. La fe madura no teme a la verdad. No se esconde de las preguntas. No se protege detrás de fórmulas rígidas. Una fe auténtica se deja examinar. Se deja purificar. Se deja profundizar. Y esto vale no solo para la religión, sino para cualquier convicción que guíe nuestra vida. ¿Cuántas ideas sostenemos solo porque siempre han estado ahí? ¿Cuántas decisiones tomamos por costumbre? ¿Cuántas creencias defendemos sin saber realmente por qué? Este camino nos invita a algo distinto. Nos invita a revisar con honestidad, a preguntar con respeto, a buscar sin miedo, porque solo lo que ha sido examinado puede sostenernos cuando llegan las crisis. También hemos aprendido que símbolo e historia no son enemigos, que emoción y verdad no se excluyen, que podemos amar una tradición y, al mismo tiempo, comprenderla mejor. Esto es esencial para nuestra vida diaria, porque muchas relaciones se rompen no por falta de amor, sino por falta de comprensión. Defendemos gestos, palabras, hábitos, sin preguntarnos por su sentido profundo. Vivir con más conciencia implica detenerse, escuchar, preguntar, no reaccionar de inmediato. Los magos no corrieron al primer destello, observaron, calcularon, confirmaron y luego caminaron. ¿Cuántos errores nos ahorraríamos si aplicáramos ese mismo ritmo a nuestras decisiones diarias? Hay otra enseñanza aún más íntima. Comprender que el nacimiento ocurrió en Tisri, el tiempo del perdón, del comienzo, de la presencia. Nos recuerda que la transformación no empieza cuando todo está perfecto. Empieza cuando reconocemos nuestra fragilidad, cuando aceptamos que necesitamos reconciliarnos, cuando nos atrevemos a comenzar de nuevo. La encarnación no es la historia de un Dios que llega cuando todo está ordenado. Es la historia de una presencia que entra en la imperfección, en la precariedad, en la intemperie. Eso significa que no tenemos que esperar a ser mejores para cambiar. No tenemos que tener la vida resuelta para empezar de nuevo. El nacimiento ocurre precisamente ahí donde hay espacio, no donde todo está lleno.
Aplicar esto a la vida cotidiana significa dejar de postergar lo esencial, dejar de decir cuando tenga más tiempo, cuando sea mejor persona, cuando todo esté en orden. La presencia se manifiesta ahora, en lo que somos, en lo que tenemos, en lo que vivimos, y quizá la lección más profunda de todas es esta. El nacimiento no es solo un evento del pasado, es un símbolo vivo, algo que puede ocurrir una y otra vez. Cada vez que elegimos la verdad en lugar de la comodidad, cada vez que perdonamos en lugar de endurecernos, cada vez que comenzamos de nuevo en lugar de rendirnos. El texto antiguo no fue escrito para ser admirado a distancia, fue escrito para ser vivido. Y cuando lo vivimos, deja de ser letra muerta y se convierte en palabra viva, en guía, en espejo. Por eso, si este recorrido ha despertado algo en ti, no lo dejes pasar. No lo conviertas en una curiosidad interesante y nada más. Toma lo que has aprendido y aplícalo. Revisa tus propias creencias. Observa tus rutinas. Presta atención a los detalles de tu vida. Porque ahí, donde menos lo esperas, puede estar ocurriendo algo importante. Y ahora quiero hablarte directamente, como a alguien que ha caminado conmigo hasta aquí. Si este contenido te ha ayudado a mirar de otra manera, si has sentido que algo se ha ordenado dentro de ti, si has descubierto que la fe puede ser profunda sin dejar de ser honesta, entonces no te quedes solo con esto. Acompáñanos, suscríbete al canal, no para consumir más contenido sin pensar, sino para seguir explorando juntos, para seguir haciendo preguntas que importan, para seguir descubriendo capas de significado que suelen quedar ocultas bajo la costumbre. Este espacio existe para quienes no se conforman con respuestas superficiales, para quienes buscan una fe que madure con la vida. Comparte este mensaje con alguien que esté buscando, no para convencer, sino para invitar, porque la verdad no se impone, se comparte, y cuando se comparte con respeto, se multiplica. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu disposición a mirar más allá de lo evidente. Que este nacimiento que hemos explorado no se quede en una idea, sino que se convierta en una experiencia viva en tu día a día. Porque ahí, en lo ordinario, sigue ocurriendo lo extraordinario.